Hola mis amigos de Latinoamérica en el video. Hoy vamos a ver la diferencia entre los dos nuevos amplificadores de Taramps ya conocidos, que son los amplificadores Taramps DS440X4 y el amplificador TS400X4. Pero ahora los dos amplificadores con entradas RCA y entradas de baja impedancia. Vamos a ver las características de estos dos amplificadores y principalmente ver sus diferencias. Entonces, podemos ver aquí los dos amplificadores que tienen en común son prácticamente de lo mismo tamaño. Los dos amplificadores tienen 4 canales. Los dos amplificadores, los canales son estables en 2 ohmios y sus puentes son estables en 4 ohmios. Los dos amplificadores tienen entradas RCA y también tiene entrada de baja impedancia, que puede ser usado en su estéreo original, en las radios originales de los autos. Otro punto muy importante, los dos amplificadores también tienen su crossover, sus claves de crossover con high pass, low pass y full, los dos amplificadores, donde la frecuencia de corte es en 90 Hz, 12 dB por octava. Estos son los puntos donde tenemos que son en común de los dos amplificadores. Pero, ¿qué tendremos de diferencias? Vamos al más importante aquí visualmente, que es exactamente los conectores de canal y alimentación. El DS440X4 es un amplificador que tiene aquí conectores más seguros con llave Allen. Los tornillos son Allen, donde tenemos las entradas de alimentación más robustas. Aquí para cables 10 milímetros o 9 GAUG. Y aquí también más grande exactamente para los canales y las puentes. ¿Ok? Cuando hablamos del amplificador TS400X4, es el conector tradicional con tornillos Phillips para la entrada de alimentación y también para los altavoces, los mismos tornillos. ¿Ok? Más sencillo. Aquí sugerimos cables de 4 milímetros o 11 GAUG. ¿Ok? Otro punto muy importante de diferencia. El TS440X4 es un amplificador de 4 canales de 110 watts RMS, pero a 12,6 voltios de alimentación con el máximo en su potencia máxima menor que 1% de THD de distorsión. Aquí ya tenemos 4 canales de 100 watts RMS a 13,8 voltios con hasta 10% de THD de distorsión. Entonces hay una diferencia muy grande en la relación donde se tiene la potencia máxima para donde se tiene la potencia máxima. Entonces aquí DS440X4 es un amplificador premium. Y aquí es un amplificador muy bueno, pero para costo-beneficio. Un punto importante. Las puentes del amplificador DS440X4 son 2 puentes de 220 watts RMS a 4 ohmios y para el TS400X4 son 2 puentes de 200 watts RMS también a 4 ohmios. ¿Ok? Otro punto también de diferencia aquí
en DS440X4 tenemos una respuesta de frecuencia que va desde 8 Hz hasta 25.000 Hz. Así voy a tener bajos muy definidos y voy a tener agudos muy bien definidos como todo ancho de respuesta. Ya el tradicional DS400X4 tenemos una respuesta que va desde 8 Hz hasta 30 kHz o 30.000 Hz. Así voy a tener buenos bajos y buenos agudos, pero lo ancho de frecuencia más largo y también más equilibrado es del DS440X4. ¿Ok? Entonces, como podemos ver, aquí tendremos dos amplificadores a cerca de 400 watts RMS, pero donde tenemos un para alta calidad, para quien quiere un sistema con altísima calidad, y aquí para quien quiere un buen amplificador para su sistema, pero con excelente costo-beneficio. Ok, mis amigos. Sí, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo. Y no olvides de suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones. Y si gustó del video, deja tu like. Hasta la próxima.